Amén. Amén, mis amados hermanos y amigos. En esta noche agradecemos al Señor que también nos da esta oportunidad para reencontrarnos de nuevo, para así conversar sobre la palabra de Dios, edificar nuestras almas, nuestras vidas y confiar en que Dios nos ha de bendecir. Amén, con estas palabras que Dios trae en este momento. Oremos a Dios. Padre celestial que estás en el cielo, Dios mío, gracias. Gracias que nos permite compartir tu santa palabra con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros oyentes, con nuestras personas, Señor, que nos están siguiendo por estas redes. Amén. Bendice, Señor, tu pueblo. Dirígenos, Señor, Espíritu Santo, en todo lo que vamos a hacer y a hablar y a considerar. Que sea tú, oh Dios, poniendo lo que hace falta en cada uno de nosotros. Bendícenos, Dios, en tu santa palabra. Bendice nuestras almas. Capacítanos, Dios, para honrarte, Señor, en todas las cosas que hagamos, poniéndote a ti, Señor, en primer lugar en nuestra vida, en todo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendito sea Dios. Vamos a considerar, como le dije, en esta noche, un tema de suma importancia. Se titula Obras envueltas en fe. Obras envueltas en fe. Y para ello vamos a buscar en el libro de Santiago, aquel hombre tan práctico, amén, que nos dejó una palabra tan interesante. Santiago, el hermano materno de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea Dios para siempre. Y que ya sabemos que nos escribe esta carta, hermanos, para dejarnos tantas enseñanzas preciosas. Recuérdense que este Santiago también es Jacobo, que tenía también otros hermanos, aparte de Jesús. Tenía también otros hermanos de madres, que ustedes lo pueden buscar en la Biblia. Eso está en el libro de San Mateo, capítulo 13, amén. Y de 12 al 13 pueden ver ahí todas las enseñanzas que nos deja la palabra de Dios, todas esas instrucciones, donde dice que Jacobo, José, Simón y Judas eran hermanos de nuestro Señor Jesucristo de madre, amén. Y que también tenía varias hermanas. No nos da el número de ellas, pero por lo visto allí la interpretación es que son de 2 en adelante. Yo pienso mucho más, varias más de 2 hermanas, hembras. Pero como era la costumbre en aquellos días, pues no se mencionan los nombres de las hembras. Pero bien, lo que más nos importa en esta tarde, en esta nochecita, amén, es que vamos a considerar este tema bajo el título Obras envueltas en fe, y que es Santiago, Jacobo, el que nos da esta explicación más profunda, amén, a través del Espíritu Santo. Dice en el capítulo 2, el versículo 14 en adelante, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Wow, es una enseñanza tan práctica, hermanos. Y como toda la Biblia se complementa en sí. Amén. Qué interesante es todo esto, porque ya nosotros sabemos que no somos salvos por obras. Lo hemos dicho muchas veces, lo hemos leído en diferentes partes de la Biblia, donde nos especifica que nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es esto de ser salvo por la fe en Cristo?
en que al aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador nuestro de nuestras vidas, lo que estamos diciendo es que nosotros nos convertimos a Cristo. Y hemos dicho tantas veces que nos convertimos a Cristo porque nos convertimos en sus seguidores. Y nos convertimos en sus seguidores porque hemos creído en lo que Dios ha determinado de que Cristo pagara por nosotros en la cruz del Calvario. Y todos estos elementos son elementos de fe. O sea, todos estos conceptos, estas enseñanzas, estas palabras, pues tenemos necesariamente que creerlas por fe. Y por esa fe de que Cristo se sacrificó por nosotros, de que Cristo murió por nosotros, de que Cristo pagó nuestras deudas que nosotros todos llevábamos con nosotros. Amén. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, ya sabemos que todos nosotros hemos sido culpables. Amén. Y entonces, a partir de ahí, pues Dios sabe que necesitamos a un Salvador, y por eso el mismo Dios se hizo carne, el mismo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, como dice la Biblia en San Juan 1:1 en adelante, y vimos su gloria como gloria del unigénito, dice la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, pues de esa manera nosotros aceptamos todos estos principios, amén, por la fe en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿de qué nos vale creer a nosotros? O sea, tener fe en todo esto, pero que sea una fe inactiva, que no esté envuelta en obras. Si nuestra fe no está envuelta en obras, entonces, bien claro y específico, aquí nuestro hermano Santiago, amén, cuando nos dice que entonces nuestra fe, al no tener obras, es una fe muerta, no tiene vida. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe, pero que cuando se tiene fe, todo lo que hacemos todas nuestras obras estarán hechas siempre por fe. Lo que está entendiéndose en todo esto es que la fe van ligadas, amarradas a las obras, quiérase o no se quiera. Hay corrientes cristianas que están completamente en contra de las obras, en el sentido de que lo que cuenta es la fe, pero la fe sin obra es muerta. Entonces necesitamos actuar por fe, pero hacer obras todos los días, amén, pero empapadas de fe, amén. Y vamos a ver qué tiene todo esto para nosotros. Dice, es mucho lo que se alaban las obras, porque ese es otro lado también de la moneda, que hay muchos que nos enseñan, que creen, que hablan, que dicen que lo que cuentan son las obras y que por obras nosotros podemos llegar a ser salvos también. Pero tampoco está en lo correcto, porque aquí muy claro está en la palabra de Dios y en toda la Biblia está eso claro, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros encontramos que obras y fe tienen que andar juntas, tienen que moverse en la misma dirección, las obras y la fe. Ahora dice, pero ninguna obra es de valor si no se hace con una fe sincera, sin una convicción genuina de que Dios la aprueba. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos en el diario vivir de nuestra vida tiene que estar envuelto en esa fe de que lo estamos haciendo para Dios, de que lo estamos haciendo para agradar a Dios, de que Dios lo está aceptando como tal. Entonces, todas nuestras obras viven, pero viven por la fe. Así que
el escritor aquí, Santiago, que tanto nos ha enseñado sobre esto, pero Santiago era un hombre muy práctico. Quien más nos habla de Santiago no es tan siquiera la Biblia. Nos habla de Santiago mucho Josefo, que fue un autor judío que escribió en aquellos días, vivió en los días en que Santiago vivió. Vivieron paralelos en el mismo tiempo, en la misma época. Y aunque Josefo nunca se convirtió al evangelio, sin embargo dejó 5 libros. Y en esos 5 libros nosotros encontramos montones de enseñanzas. Y una de las cosas importantes que Josefo nos dejó escrita es sobre la vida de Santiago, que habla tanto de él, enseñó, o sea, narró tanto de lo que Santiago enseñó y habló y de su testimonio personal, que nosotros pues vemos bastante enseñanzas. Y él dice, de otras cosas, que este Santiago era un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre maravillosamente dedicado al Señor, dedicado a la obra de Dios. Así que para nosotros es de mucha importancia estar conscientes de que estos hombres, pues, que aunque no fueran creyentes, pero nos dejaron testimonio fehaciente, bien claro, bien nítido, amén, acerca de los personajes bíblicos, sobre todo los personajes bíblicos del Nuevo Testamento, amén. Bien, y entonces, hermanos, en esta reseña que nos da el apóstol, nos dice aquí que una persona que habla de obras, pero si no tiene, que habla de fe, perdón, pero que si no tiene obra, no está haciendo nada con esto. Amén. Por eso dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si no tiene fe, es muerta en sí misma. Y reitero aquí, en esta noche sigo diciendo, en el mensaje de 1 Corintios, para tener un ejemplo bien claro de esto, en ese mensaje el apóstol San Pablo de 1 Corintios capítulo 13 nos habla de la grandeza del amor. Es algo, pero completamente interesante de lo que es el amor y de la grandeza del amor. Y hay un detalle que el apóstol termina diciéndonos, amén, en esa obra, en esa enseñanza de lo que es el amor. Amén. No estamos hablando tanto del amor, sino estamos hablando de la fe y de las obras. Pero como el apóstol hace aquí una enseñanza y dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Es cierto, el amor es algo extraordinario. Sin amor, nada sirve. Pero las obras y la fe, amén, las obras y la fe, aquí se mencionan de que una sin la otra no puede vivir. Ahora, ¿qué son las obras? Las obras son manifestaciones del amor. Así que el amor puesto en práctica se vuelve obras. Le llamamos obras al amor, si es genuino, si es de corazón que se hacen las obras, es el amor manifestado en obras. Así que vemos aquí algo bien interesante, bien importante. Estamos hablando de las cosas en este mundo, porque va a llegar el día cuando ya nosotros hayamos partido de este mundo, ya estemos viendo al Señor Jesús cara a cara, que la fe no va a ser necesaria. La fe no va a ser necesaria. La fe no va a ser importante, porque si ya lo estamos viendo, ¿para qué necesitamos verlo por fe? Ya lo vamos a ver cara a cara. Amén. Y eso es parte de lo que nosotros creemos y entendemos, sabemos por la palabra de Dios.
Sin embargo, la Biblia dice que nuestras obras seguirán con nosotros. Es decir, lo que nosotros hemos hecho, Dios tiene recompensa para todas nuestras obras. Amén. Pero ¿de dónde sacamos nosotros esa obra? La sacamos del amor. ¿Y de dónde sacamos el amor? Lo sacamos de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cuando vemos todas estas cosas, hermanos, hemos de pararnos sobre la brecha y mirar y decir, wow, pero Dios mío, ayúdame a que en lo que yo estoy aquí en esta tierra, mi fe crezca, mi fe en ti crezca, para que yo tenga obras que te agradan a ti, Señor. Así que, de todo modo, esto parece como si fuera un juego de filósofo, una discusión de filósofo, pero no es eso, no. Es la vida práctica que Dios nos enseña a vivir a nosotros, ¿eh? Así que todo esto que tiene que ver con el amor, ya reitero, amén, no es más que una fe que se practica, amén, en obras, y obras que son realizaciones fruto del amor que nosotros tenemos, el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y todo esto, hermanos, es algo aparentemente bien complejo, pero no tiene que serlo, no tiene que pensarlo, no tiene que filosofar la persona para entender todo esto. Pero sí es importante que tengamos bien presente que todas las cosas que nosotros hacemos, tenemos que hacerlas por fe. Todas nuestras obras tienen que estar empapadas, envueltas en fe. ¿Para qué? Para que tengan sabor delante de Dios, para que tengan gusto delante de Dios. Esas obras tienen que ir empapadas de fe. Amén. Amén. Dice aquí el apóstol, dice, hermanos, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dicen, vaya en paz, caliéntense y sáciense, pero no le dan nada de lo que ella necesita o lo que ellos necesitan. Dice, ¿de qué le aprovecha? ¿De qué le aprovecha? No, se necesita entonces que toda nuestra fe esté envuelta ¿en qué? En obras. Y esas obras que hacemos también tienen que estar apoyadas en fe. En la fe, una cosa tiene que ir, va amarrada de la otra. Amén. Por eso cuando se habla de la fe, de la esperanza, del amor, amén, el creyente está hablando de cosas profundas, pero está hablando de cosas prácticas, del diario vivir cada día. Y que todas las cosas, por pequeñas que sean, necesariamente tenemos que verla en función de que es por fe y de que esa fe es que Dios lo está mirando, que Dios lo está viendo, que todo lo que yo hago, amén, que todas mis obras están, amén, oye, llena de esa virtud de la fe, amén. Y esa fe, pues va empapando las cosas que hacemos, bendito sea Dios. Dice, pero aquí en este mundo, en el mundo en que vivimos, todas las cosas tienen que hacerse en función de esa fe. Todas nuestras obras en función de esa fe. Porque por la fe tenemos que creer que Dios lo está aceptando, que Dios lo está recibiendo. Ahora, entonces, ¿qué viene? ¿Cuál es el segundo paso? Una vez que ya creemos, entendemos esto de nuestras obras empapadas de fe, de que son hechas para Dios. Amén. Viene la segunda etapa. ¿Cuál es esa segunda etapa? Esa segunda etapa en nuestra vida va a ser que Dios nos está mirando y que Dios está viendo cada detalle de nuestra vida y que Dios está consciente, y nosotros también, de que lo que estamos haciendo por la fe en Dios, que lo estamos haciendo para el Señor, que no lo estamos haciendo porque nos van a retribuir,
porque nos van a pagar por eso, sino porque Dios es el que nos paga. Amén. Y nosotros, entonces viene la parte de que entonces lo voy a hacer para que Dios me pague. Bueno, en realidad Dios nos ha pagado con todo lo que nos ha dado, porque todo lo que tenemos nos viene de Dios, de la misericordia de Dios. Así que cuando viene a ver, nosotros nos debemos a Dios por completo. Por eso es que la Biblia nos enseña que nosotros somos siervos del Señor. Así que no necesariamente debemos de pensar que hago esto para que Dios me dé aquello. Es otro gran error en que muchos han caído, como dijera aquel personaje nuestro ya mencionado anteriormente, que hablaba de esa forma. Es un gran error. Es un gran error. Debemos hacer las cosas por fe, pero una fe consciente de que lo estamos haciendo para el Señor, que ya de por sí nos ha pagado todo. Nos ha pagado todo ¿con qué? Bueno, se hizo carne, envió a su Hijo se hizo hombre, amén, y ese Dios, que es el mismo Dios, pagó por nosotros nuestras culpas y nos rescató de esa perdición en que nosotros estábamos. Estábamos ya nosotros perdidos, totalmente perdidos. Y Él nos ha rescatado y nos ha traído al camino de la vida, al camino de la luz, al camino de la esperanza, al camino de la eternidad. Amén. Nos sacó de ese sufrimiento eterno que nos esperaba a nosotros y nos ha dado todas las cosas en Cristo Jesús. Amén. Entonces, quiere decir que cualquier cosa que nosotros hagamos por Dios, ya Él nos ha pagado mucho más de lo que nosotros le podemos dar a Él. Y a final de cuentas, todo es de Dios, porque la Biblia lo dice claro. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la salvó, la formó sobre las aguas, la estableció sobre las aguas, la estableció sobre los ríos, tiene todo bajo su control, Él es el que hace todas las cosas. Así que qué bueno pudiera ser que nosotros estuviéramos con esto pendiente, como nos ha dicho aquí nuestro hermano Santiago, y nosotros obráramos a favor de nuestro prójimo, a favor de nuestros hermanos, a favor de nuestros vecinos, a favor de nuestros familiares, de nuestras gentes, de los que nos quedan más cerca. Amén. Que nosotros pudiéramos servir de esa manera a los demás. Amén. De una manera desinteresada, sabiendo que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para el Señor. Bendito y alabado sea Dios por toda la eternidad, porque Él merece todas estas cosas, amén, que nosotros pudiéramos hacer para el Señor. Aleluya. Así que, ya reitero, dice, en este mundo, hasta el amor es fruto de la fe. Hasta el amor es fruto de la fe, pero la fe sin obra es muerta. Quiere decir que hablamos de todas estas virtudes, pero estas virtudes se entrelazan tanto unas con otras, que a veces tú no sabes cuándo está caminando en la línea divisoria entre una y otra, porque están tan amarradas, tan pegadas, tan selladas, tan soldadas una de otra, que a veces se parecen tanto que se nos confunden y se nos parece la misma cosa, pero en la palabra de Dios nos distingue, hay un momento de distinción entre esa fe, actuar por fe, la fe, lo que no se ve, pero lo creemos, pero estamos seguros que sí, amén. Hacemos nuestras obras por la fe también, amén. Por la fe las hacemos. No vemos resultados, no vemos ningún tipo de recompensa por eso, pero sabemos por la fe que sí, que Dios lo está aceptando y obramos de esa manera por el amor, amén, y por la fe a la vez. Bendito sea Dios. Entonces necesitamos cultivar la fe para todas las obras que incluso constituyen una manifestación de amor. Entonces que
Esto hay que pedírselo a Dios, hermano, porque a veces decimos, pero wow, es que no tengo fe, o es que mi fe no me alcanza, es muy poquita. Es una fe tan pequeñita que no llego a ninguna parte porque no resisto, amén, lo que viene. Sí se puede, sí se puede. Todo hay que pedírselo al Señor. Señor, auméntame la fe. Aquel hombre cuando vio la situación de su hijo, él tenía sus dudas, amén, él no le llegaba, esa fe no le alcanzaba, pero le pidió al Señor, le dijo, Señor, ayuda a mi pobre incredulidad, ayuda a mi poquita fe, Señor, mira que soy incrédulo, capacítame, bendíceme, Señor, en eso. Dios tiene tantas cosas lindas para nosotros, mis santos hermanos, amén, que podemos nosotros es tener esa seguridad en Dios. El Señor es el que nos ayuda en esta vida, amén, de tanta incredulidad, en este mundo tan materialista, en este mundo donde la gente camina tan a prisa, tan de pronto, amén, que a veces no le da tiempo a meditar en las cosas profundas, grandes, que Dios ha establecido y tiene para nosotros, hermanos, amén. Pero decíamos al principio que todas nuestras obras deben estar empapadas de fe. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Bueno, ya hemos dicho bastante. Dice, debe ser la fe lo que nos motiva a hacer las cosas. Si no las hacemos por la fe, entonces lo que hacemos es pecado. Aquí viene otro detalle. Un tercer detalle de lo que estamos hablando ahora es que hemos de tener mucho cuidado con las cosas que hacemos. Porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, capítulo 14, verso 23, dice que todo lo que hacemos que no proviene de fe, se nos cuenta como pecado delante de Dios. Así que todo lo que hacemos, hermanos queridos, amigos que me escuchan, meditemos en esto también, porque podemos estar haciendo cosas que no sean por fe. Y cuando no se hace por fe, el creyente sobre todo, si no actúa por la fe, amén, si no actúa por la fe, entonces se le cuenta como pecado. Es algo fuerte, ¿eh? Todo lo que nosotros hacemos, tenemos que hacerlo por la fe. Porque lo que no proviene de fe, así mismo lo dice Romanos 14, 23, lo que no proviene de fe se cuenta como pecado. Y aquí viene esta parte explicando la parte número 3, que nosotros, sobre todo los que conocemos al Señor, cada paso que damos en la vida, tenemos que actuarlo por fe. Todo lo que nosotros hacemos, tenemos que hacerlo por fe y con fe. Y de no tener la suficiente fe, entonces hemos de pedirle al Señor que sí, que nos ayude, que le dé crecimiento a nuestra fe, para que actuemos y hagamos obras agradables delante de Dios, es decir, empapadas en fe. De aquí viene, hermanos, que ya sabemos que tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos. Es decir, que mejor es no hacerla, amén, si no estamos conscientes de que la estamos haciendo por fe, de que mañana nos va a pesar lo que hicimos, es decir, que se lo vamos a sacar en cuenta, en cara, como dice la gente, al otro. Hice esto, mira, tanto que le di, tanto que hice por ti, tanto que te ayudé, tanto que aquello, que lo otro. No, aquí lo que cuenta es que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor, lo hacemos para Dios. Si lo hacemos para nuestro prójimo, por supuesto que ahí tenemos que pensar en que lo estamos haciendo para el Señor. Se lo hicimos a Él, porque Dios no necesita nada de nosotros. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué necesita? ¿Qué le hace falta a Dios? ¿Qué le puede faltar a Dios? Nuestro Dios. Nuestro Dios es dueño de todo lo que quiere, de todo lo que hay.
y de todo lo que existe. Lo que necesitamos son nuestros prójimos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros relacionados. Eso sí necesitan. Y entonces nosotros lo que hacemos, tenemos que hacerlo necesariamente mirando a Dios. Necesariamente teniendo fe en que lo estamos haciendo para el Señor, no para que nos recompensen, no para que nos digan ni tan siquiera gracias, aunque lo necesitamos. Pues ya sabemos que a todos nos gusta ver la atención del otro, de la otra persona, pero por lo menos nosotros en nuestro interior, si nada de eso aparece, si no aparece ningún sentimiento de agradecimiento hacia lo que nosotros hacemos, nosotros lo hicimos para Dios. Y estamos conscientes de que el dueño de todas las cosas es el Señor y Él es, amén, a final de cuentas, el que tiene que recibir nuestras obras. Nuestras obras, reitero, hermano querido, amén. Siempre tenemos que hacerlas como viendo al invisible, al eterno. Amén. Hacerla por fe, que es para Dios, no para el hombre. Y de esa manera, entonces, dice la Biblia que nunca perderemos nuestra recompensa, porque lo más grande es usted hacer las cosas para Dios. Cuando hacemos las cosas para Dios, ya nosotros sabemos, estamos seguros que Dios no se queda con nada de nadie. Dios no se queda con nada de nadie. Dios dará la recompensa a cada una, a cada uno, a cada quien que haga algo. Dios se lo pagará. Pero tenemos que hacerlo, reitero, siempre pensando en que es por la fe. Y pedirle a Dios entonces que nos ayude a obrar por fe. Como decía Santiago, aquí había gente que hablaba de una fe pero sin obras. No necesitamos la fe. ¿Quiere saber que la fe es lo que salva? Sí, la fe en Cristo, eso es lo que salva. Amén. Pero esa fe tiene que estar llena de obras, porque si no tiene obra está muerta. Así que de nada nos vale a nosotros, hermanos, quitarle quizás valor a las obras. No, nuestras obras lo que tienen que estar envueltas en fe, pero hacerlas siempre confiado en el Señor, en el nombre de Jesús. Gente que para no hacer nada dice, no, yo soy salvo por obras. Ok, pero entonces Santiago viene aquí, le remacha el clavo y le dice, sí, pero si tus obras no están envueltas en fe, o si tu fe no está envuelta en obra, de nada te sirve. Necesariamente la fe tiene que envolverlas en obras, y también esas obras tienen que estar envueltas en fe. Hermanos queridos, que el Señor nos bendiga, que la paz de Dios abunde con nosotros, que en esta noche podamos meditar con toda certeza, amén, estas palabras que Dios nos ha traído. Yo quiero orar y orar por cada uno de nosotros y de todos ustedes que están allí en alguna necesidad. Si tiene algún tipo de necesidad, lo que sea, confíeselo al Señor ahora. Acuérdense que esto no es delante de los hombres, esto es delante de Dios. Y Dios quiere ver nuestra fe puesta en práctica. Amén. Amén. Confíe en el Señor, en el Todopoderoso, y oremos a Dios. Padre Santo que estás en el cielo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor que nos ha permitido, Dios mío, radiar este mensaje y llevar estas enseñanzas a todo el pueblo que lo necesita en este momento. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestra sabiduría. Capacítanos, Dios. Llénanos de fe. Una fe poderosa, Señor. Pero una fe, Señor, que esté llena de obras también, como dice tu palabra. Porque ¿de qué nos vale la fe si no tiene obras? Si la fe no tiene obras, es muerta en sí. Señor, capacítanos, bendícenos. Danos entendimiento de ti, de tu santa palabra, y ayúdanos a obrar cada día más y más
con una fe viva, Señor, para la gloria tuya. Mira cada necesitado en este momento. Mira cada enfermo, Señor, que está meditando y clamando y pensando en ti. Mira cada persona, Señor, que está pasando por un determinado problema. Mira aquella persona que quiere reconciliar su alma contigo en este momento, Señor, y empezar a caminar en tu santo camino. Bendíceles también, Señor. Ábrele las puertas. Dios mío, capacita, Dios, a cada uno para que te honremos y te sirvamos de todo corazón. Síguenos bendiciendo y prosperando en todas las cosas, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Que Dios le bendiga, hermanos, a todos en este día, en esta noche. Amén. Que el Señor nos prospere. Amén. De donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús. Amén.